Toda mi vida quise formar una familia. No una perfecta, solo una donde me sintiera segura. Mi esposo, Aarón, parecía ser ese tipo de hombre. Atento, tranquilo, paciente. Nos conocimos en una clase de cocina en un centro cultural, y aunque no era el más carismático, tenía una forma muy dulce de escuchar que me hizo confiar en él rápido. Nos casamos a los 2 años, y al cuarto, después de mucho intentarlo, finalmente quedé embarazada. Fue un embarazo complicado, lleno de citas médicas, vómitos, insomnio y una ansiedad que me hacía llorar por cualquier cosa. Pero Aarón siempre estaba ahí. Me preparaba infusiones, me sobaba la espalda, le hablaba a mi barriga como si nuestra hija pudiera entenderlo todo. Yo estaba tan concentrada en sobrevivir a esos meses que jamás imaginé que él podía estar escondiéndome algo. Cuando llegó el día del parto, todo fue una mezcla de miedo y emoción. Me sentía como si fuera a explotar. Estaba agotada, asustada, pero feliz de tenerlo a mi lado. Aarón me sostuvo la mano durante cada contracción. Me decía que lo estaba haciendo bien, que era fuerte, que ya casi llegaba nuestra niña. Y entonces, cuando escuchamos su primer llanto, yo solté el aire que llevaba meses conteniendo. Lloré como una loca. Me sentía completa. Lo miré buscando compartir ese momento, pero él también lloraba, aunque no de la misma forma. No sé cómo explicarlo, pero sus lágrimas no eran de alegría. Su cara estaba completamente pálida, como si acabara de recibir una mala noticia. Y no podía dejar de temblar. Me abrazó, pero no me miraba a los ojos. Fue una sensación horrible. ¿Estás bien?, le pregunté. Tardó unos segundos en responder. Solo me dijo: sí, es solo la emoción, ya sabes. Mentira. Lo supe al instante. Durante los días siguientes en el hospital, él fue más callado de lo normal. Me ayudaba con la bebé, me traía lo que necesitaba, pero había algo raro en su forma de moverse, como si cargara un peso enorme. Yo quería pensar que estaba igual de agotado que yo, o que simplemente estaba abrumado por la paternidad, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. La bomba explotó cuando llegamos a casa. Esa noche, mientras yo dormía con la bebé sobre mi pecho, sentí que Aarón se levantaba de la cama y salía al pasillo. Me incorporé con cuidado y lo seguí, solo para escucharlo hablando por teléfono en voz muy baja, desde el baño. No puedo seguir así, ya nació, no se parece a ti, no digas eso, por favor. Sentí que el piso se abría debajo de mí. Me encerré en el cuarto con la bebé, sin saber si gritar, llorar o simplemente desmayarme. Estaba temblando. Mi cuerpo entero me dolía por el parto, pero en ese momento el dolor físico era lo de menos. Algo me decía que lo que iba a descubrir esa noche iba a cambiar todo para siempre. Cuando Aarón regresó, me hice la dormida. Y él simplemente se acostó a mi lado como si nada, como si no acabara de decirle a otra persona que mi hija ya había nacido, y que no se parecía a ella. ¿A ella? Pasé la noche sin pegar un ojo, repasando todo en mi mente. ¿Me había engañado durante el embarazo? ¿Con quién hablaba? ¿Quién era ella? ¿Por qué parecía más asustado que feliz con el nacimiento de nuestra hija? A la mañana siguiente, mientras le daba pecho a la bebé, le pregunté directamente: ¿quién era? Le dije, sin rodeos. Ni siquiera me molesté en suavizarlo. Él se quedó congelado. No intentó mentirme. No intentó negar nada. Solo se sentó frente a mí, bajó la cabeza y empezó a llorar. Fue un error, dijo. Solo pasó una vez. No grité. No lloré. En ese momento, ni siquiera me sorprendí. Fue como si mi cuerpo ya supiera la verdad desde antes. ¿Quién es? Insistí. Él levantó la mirada y me dijo el nombre de una mujer que no reconocí. Pero lo peor vino después, cuando añadió: ella dice que también está embarazada. Y ahí fue cuando sentí que algo dentro de mí se rompía en 1000 pedazos. Me quedé en silencio. No sé cuánto tiempo pasó. Podía escuchar el reloj de la cocina marcando los segundos, la respiración suave de mi hija en mis brazos, y a Aarón, respirando como si acabara de correr una maratón. ¿Qué dijiste? Repetí, aunque ya lo había entendido perfectamente. Él asintió, bajando la cabeza como un niño que espera un castigo. Dice que está embarazada, que tiene casi 4 meses. Pero yo no estoy seguro de que sea mío. Casi 4 meses.
Eso significaba que fue en medio de mi embarazo. Mientras yo lidiaba con vómitos a las 3 de la mañana, con acidez constante, con miedo a que algo saliera mal, él estaba acostándose con otra. ¿Cómo se llama? Pregunté, con la voz seca. Rocío. Nos conocimos en el trabajo. El trabajo. Esa palabra me dio una punzada en el estómago. Aarón trabaja en una empresa de seguros, y siempre decía que la oficina era aburrida, que sus compañeros eran todos mayores. Jamás me mencionó a una tal Rocío. ¿La amas? No sé por qué pregunté eso. Tal vez por masoquismo. Tal vez porque, en medio de todo, una parte de mí necesitaba saber si al menos había sido solo sexo o algo más profundo. No. Fue una tontería. Una noche. Discutimos, tú y yo. Estabas muy sensible por el embarazo, y yo me sentía rechazado. Me emborraché. Fue solo eso, de verdad. No le respondí. No sabía qué decir. Solo me concentré en la respiración de mi hija, que dormía ajena a todo ese caos. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Pregunté, sintiendo que se me cerraba la garganta. Quise hacerlo, muchas veces. Pero cada vez que te veía, tan feliz, tan ilusionada con la bebé, no podía. Me odiaba a mí mismo. Se llevó las manos al rostro, frustrado. Yo no podía sentir lástima por él. No en ese momento. ¿Y qué quiere ella? Rocío. ¿Va a tenerlo? Dice que sí. Pero no quiere que interfiera con tu vida hasta que se confirme si es mío. Ahí me dieron náuseas. Literalmente. Tuve que levantarme y correr al baño con la bebé en brazos, dejando a Aarón sentado en el sofá, derrumbado. Vomité bilis. No sabía si era por el dolor, la rabia o la pura impotencia. Durante los días siguientes, apenas le hablé. Estábamos bajo el mismo techo, pero yo me encerré en el cuarto con la niña, y él se ocupaba de lo básico: comida, pañales, compras. Todo mecánico. Nadie mencionaba a Rocío. Nadie mencionaba el embarazo. Pero la tensión era insoportable. Hasta que un día, me llegó un mensaje por Instagram. Era una cuenta sin foto de perfil. Solo decía: ¿ya te enteraste de que Aarón va a tener otro bebé? La sangre se me congeló. Respondí: ¿quién eres? Alguien que también fue engañada por él. Cuídate. Esa noche lo enfrenté. Le mostré el mensaje y le exigí saber la verdad completa. Aarón palideció. No sé quién te escribió eso. Pero te juro que con Rocío fue lo único. ¿Y si no es cierto? ¿Y si hay otras? ¿Me lo dirías? ¿O también te callarías hasta el parto? Me miró, y por primera vez en todos esos años juntos, vi miedo de verdad en su rostro. No por la discusión. No por la culpa. Sino porque empezaba a darse cuenta de que me estaba perdiendo. Y sí. Lo estaba perdiendo. Pero lo peor aún no había llegado. 3 días después, recibí una llamada desconocida. Una voz de mujer. Su voz. Hola. Soy Rocío. Necesito hablar contigo. No por él. Por tu hija, y por la mía. No supe qué contestar. Me quedé muda, apretando el celular contra mi oreja como si pudiera absorber las palabras sin tener que escucharlas. ¿Por mi hija? Repetí al fin, en voz baja. No quiero pelear contigo, dijo Rocío del otro lado. Créeme, no te llamo por él. Solo, hay algo que deberías saber. Algo importante. Casi colgué. Una parte de mí quería evitar todo contacto con esa mujer. Otra parte necesitaba entender por qué me estaba llamando con esa voz temblorosa, casi nerviosa. Habla, le dije al fin, con el corazón latiéndome en la garganta. Primero que todo, no supe que estaba casado. No lo supe hasta que ya era tarde. Me dijo que estaba en una relación complicada, que vivían juntos, pero que ya no eran pareja. No me justifico, pero quiero que sepas eso. No respondí. Que se sintiera mejor con su conciencia no me interesaba. Hace unos días fui a una cita médica. Me hicieron una ecografía de rutina. Todo salió bien, pero cuando me entregaron los análisis de sangre, hubo algo raro. ¿Raro cómo? El doctor me dijo que había marcadores genéticos que sugieren una posible condición hereditaria. Una poco común. Ligada a los antecedentes del padre. Tragué saliva. ¿Qué condición?
Rocío dudó unos segundos. Es una mutación genética que puede afectar la sangre. No quiero alarmarte, no soy experta, pero también puede heredarse a hermanos. El doctor me preguntó si el padre tenía más hijos. Le dije que sí. El aire se me escapó de golpe. Mi hija. Nuestra hija. Ella también podría estar en riesgo. ¿Y Aarón lo sabe? Pregunté, apenas conteniendo las lágrimas. No. No he hablado con él desde que le conté que estaba embarazada. Después de eso, desapareció. No contesta mis mensajes, no responde llamadas. Por un momento, me imaginé a Aarón escondido en nuestro cuarto de estudio, ese que siempre mantenía cerrado, borrando mensajes, bloqueando números, como si ignorarlo fuera a resolverlo todo. ¿Tienes los informes? Le pregunté. Sí. Puedo enviártelos. ¿Tienes WhatsApp? Le di mi número con la mano temblando. Un minuto después, me llegó un archivo en PDF, con sellos médicos y gráficos que no entendía. Pero el nombre de Aarón aparecía como el supuesto progenitor. Y en letras más pequeñas, resaltadas en amarillo, el término, hemoglobinopatía hereditaria en estudio. No sabía si debía gritar, llorar o irme de la casa con mi hija en brazos. Esa misma noche, confronté a Aarón. No con gritos. No con drama. Me senté frente a él en la mesa del comedor y le lancé el archivo impreso. ¿Tienes algo que decirme? Pregunté. Él leyó el papel. Parpadeó un par de veces. Luego me miró y dijo. Esto no es real. Está exagerando. ¿Exagerando una posible enfermedad genética que puede afectar a nuestras hijas? ¿De verdad? Él se pasó las manos por el rostro, frustrado. Se levantó de la silla y empezó a caminar en círculos como un león enjaulado. Mi madre tenía algo así. No sé bien qué. Nunca me hice los estudios. Ella siempre decía que no era grave, que no era necesario. ¿Y no se te ocurrió que eso podía afectar a tu hija? ¿A nuestras hijas? Él se detuvo en seco. Su cara cambió. Como si recién ahí le cayera el 20 de la gravedad del asunto. No lo pensé. Exacto. Aarón. No pensaste. No pensaste cuando te acostaste con otra. No pensaste cuando me mentiste. Y ahora tampoco pensás en lo más importante, la salud de nuestra hija. Me encerré en el cuarto y lloré toda la noche. Lloré con mi bebé en brazos, sintiendo que el mundo se me caía encima. Al día siguiente, pedí cita urgente con un pediatra. Le conté todo. Me mandaron a hacer análisis, exámenes de sangre, pruebas genéticas. El proceso era lento, y la espera, insoportable. Pero en medio de todo eso, algo más ocurrió. Algo que terminó por voltear la historia por completo. Recibí un nuevo mensaje de Rocío. Uno que me hizo sentir que había sido arrastrada a una historia aún más retorcida de lo que pensaba. Necesito verte en persona, escribió. Descubrí algo sobre Aarón, y creo que no eres la única. Acepté encontrarme con Rocío en una cafetería discreta, lejos de mi casa. No quería que nadie me viera con ella, no por vergüenza, sino porque aún no entendía del todo en qué estaba metida. Había algo en su tono de mensaje que me dejó con una sensación extraña. No era enojo, ni reclamo, era miedo. Cuando llegó, me sorprendió. No sé qué esperaba ver, pero Rocío no era como la había imaginado. Tenía la mirada agotada, el rostro pálido y los gestos contenidos, como si llevara semanas sin dormir bien. Y, a pesar de todo, me saludó con una educación que me desarmó un poco. Gracias por venir, me dijo, bajando la voz. Sé que no soy la persona con la que quisieras estar hablando ahora. No. Pero aquí estoy. ¿Qué descubriste? Le respondí directo, sin rodeos. Sacó su celular y deslizó varias fotos. Primero, una de Aarón, sonriente, con una camisa que yo misma le había regalado el año anterior. Luego, otra, con él en una terraza, abrazando a una mujer rubia. Después, una más, esa mujer embarazada, con la panza ya bastante avanzada, y Aarón besándole el vientre. Y otra más, los tres en un restaurante, Aarón cargando a un niño de unos 5 o 6 años. Me quedé paralizada. ¿Quién es ella? Logré preguntar, sin entender. Se llama Teresa. Vive en otra ciudad. Según lo que logré averiguar, él tiene una doble vida. O triple.
O no sé qué es esto. Parece que mantiene dos relaciones paralelas hace años. Tal vez más. El aire se volvió denso. De repente, la cafetería parecía más chica, como si las paredes se cerraran sobre mí. ¿Y tú cómo la encontraste? Le pregunté, apenas en un hilo de voz. Cuando me dejó de responder, empecé a buscar. Revisé sus redes viejas, sus amigos en común, y di con un perfil que tenía fotos antiguas con él. La busqué, la contacté, y al principio no me creyó. Pero luego me bloqueó. Así que hice lo mismo con su entorno. Y encontré más cosas. Me pasó una captura de pantalla, un grupo de WhatsApp llamado Familia ASE. Y ahí, Aaron mandando fotos de un niño con uniforme de colegio, diciendo cosas como mi campeón o le fue bien en el parcial. No sabía si gritar, reír de nervios o romperle el celular. ¿Cuánto tiempo crees que llevan? Le pregunté, como si necesitara torturarme más. Teresa dice que están juntos desde hace al menos 6 años. 6 años. Eso significaba que cuando él me propuso matrimonio, ya tenía otra familia. Que cuando celebrábamos nuestros aniversarios, él tal vez estaba alternando con otra mujer. Que mientras yo lloraba por no poder quedar embarazada, él tenía un hijo escondido. No sé cómo llegué a mi casa esa tarde. El mundo se volvió borroso. Todo se sentía sucio, irreal. No quería que mi hija creciera en medio de una historia tan enferma. Pero tampoco quería tomar decisiones apresuradas. Esa noche, no esperé a que Aarón regresara de trabajar. Preparé una caja con sus cosas más básicas: ropa, cargador, documentos, llaves. Dejé todo junto a la puerta. Cuando entró, con esa sonrisa ensayada y su mochila al hombro, me vio parada junto al comedor, con los ojos hinchados de tanto llorar. ¿Qué pasa?, preguntó. Ya lo sé todo, dije, sin temblar esta vez. Teresa, Rocío, tu otro hijo, tus mentiras. No me expliques nada. Solo te vas. Él se quedó quieto. Parpadeó. Intentó hablar. Yo puedo explicarte. No quiero explicaciones. Estallé. ¿Sabes lo que hiciste? No solo me engañaste a mí. Engañaste a tu hija. A tus hijas. Les robaste el derecho de crecer con un padre decente. No fue así, yo solo. Te vas, Aarón. Ahora mismo. Se quedó unos segundos congelado. Después agarró la caja, su mochila, y salió. Ni una palabra más. Ni un lo siento. Nada. Solo se fue. Me encerré con mi hija en brazos y lloré. Pero esta vez no solo por la traición. Lloré por todo lo que no vi. Por lo que permití. Por cómo lo defendí tantas veces ante mi familia. Por haber creído que el amor bastaba. Creí que con eso se acababa la historia. Que lo peor ya había pasado. Pero no. Al día siguiente, tocan el timbre. Fui a abrir, pensando que era una entrega del supermercado. Y ahí estaba ella. Teresa. Con el niño de la mano. Y una carta en la otra. Me quedé congelada en la puerta. Reconocí a Teresa de inmediato por las fotos que me había mostrado Rocío, pero en persona era distinta. No por su apariencia, sino por su expresión. No venía con rabia. Venía con una mezcla de agotamiento, resignación, y algo más que no supe identificar en ese momento. El niño, que debía tener unos 6 años, se escondió detrás de ella apenas me vio. «Hola», dijo Teresa, con voz suave. «¿Eres la esposa de Aarón?». Asentí lentamente. No podía hablar. Me ardía la garganta. «No quiero molestarte», dijo. «No vengo a reclamarte nada. Solo, necesito cerrar esto. De una vez por todas». Me mostró el sobre que traía en la mano. Es una carta de Aarón. La dejó en mi casa hace 2 noches, antes de desaparecer. No contesta llamadas, no está en su trabajo, y francamente, no sé dónde está. Pensé que tal vez tú sí. Sentí que me faltaba el aire. Lo último que quería era una carta suya. Pero lo que más me impactó fue esa palabra: desaparecer. ¿Desapareció cómo?, logré preguntar. Salió diciendo que iba a arreglar las cosas. Que necesitaba hablar con su verdadera familia. Hizo comillas con los dedos, con una mezcla de burla y tristeza. Luego dejó esto y no regresó. Me extendió el sobre,
y lo tomé con manos temblorosas. No sabía si abrirlo ahí mismo o cerrarle la puerta. Teresa parecía estar al borde también. ¿Quieres pasar? Le ofrecí, sin saber por qué lo hacía. Tal vez porque, aunque todo esto era un desastre, ella tampoco tenía la culpa. Entró con el niño, que se quedó muy callado, observando todo con curiosidad. Le di un jugo, lo senté frente al televisor, y luego fuimos a la cocina. Ahí abrí la carta. Era una hoja escrita a mano, con la caligrafía de Aarón. Empezaba así. Si estás leyendo esto, es porque ya no tengo el valor de enfrentar la verdad. Cometí errores que no tienen perdón. No sé cómo pasó todo. Solo sé que quise evitar el dolor, y terminé destruyendo a todas las personas que más amaba. Seguí leyendo. La carta era larga. En ella, Aarón confesaba que había estado en una relación paralela con Teresa incluso antes de conocerme a mí. Que cuando nos conocimos, ya no vivía con ella, pero seguían viéndose. Que después nacieron los sentimientos por mí, y no supo cómo cortar con Teresa, ni cómo decirme la verdad. Cuando me pidió matrimonio, según él, planeaba cortar todo vínculo con la otra familia. Pero justo entonces, Teresa le dijo que estaba embarazada de su hijo. Y él no tuvo el valor de romper con nadie. Así que empezó a llevar ambas vidas. Rocío fue un error diferente. Una estupidez en medio del caos. Cuando supe que tú estabas embarazada, quise aferrarme a esa oportunidad de hacer las cosas bien, pero ya era tarde. Ya era todo una mentira. Terminé de leer con la vista borrosa, apretando el papel entre los dedos. Me sentía sucia, traicionada y, más que nada, vacía. ¿Sabías todo esto? Le pregunté a Teresa, con la voz quebrada. Ella negó lentamente. Solo partes. Él me decía que tú eras una relación vieja que no terminaba de cerrar. Me hizo creer que él vivía solo, que te ayudaba con el embarazo por compromiso. Era muy bueno para manipular. Muy bueno. Guardé silencio. La casa estaba tranquila. En el fondo, el niño reía por algo que vio en la caricatura. Me partió el alma. ¿Y tú qué vas a hacer ahora? Le pregunté. Nada más con él, eso seguro. Solo quiero asegurarme de que mi hijo no crezca sin respuestas. Nos miramos, y por primera vez sentí algo muy raro, no enemistad, sino un tipo de solidaridad silenciosa. Las dos habíamos sido engañadas, manipuladas, utilizadas. Teresa se levantó y fue a despedirse. Me abrazó antes de irse. Fue un abrazo breve, torpe, pero sincero. Cuídate. Y cuida a tu hija. Ellos merecen saber la verdad cuando crezcan. Asentí, sin poder hablar. Después de que se fue, me encerré en mi cuarto con la bebé. Ella dormía plácidamente en su cuna, ajena a todo lo que había pasado. Me senté a su lado, sin fuerzas para llorar, y solo pensé en lo mismo una y otra vez. ¿Y si Aarón no vuelve nunca más? ¿Y si decide desaparecer de verdad? Y entonces, como si el universo me respondiera, mi teléfono vibró. Era un mensaje anónimo. Solo decía: lo que Aarón hizo no es nada comparado con lo que está por salir a la luz. Prepara tu cabeza. El mensaje me dejó paralizada. Lo leí una, dos, tres veces, esperando entenderlo mejor, como si al repetirlo pudiera encontrar algún significado oculto. Lo que Aarón hizo no es nada comparado con lo que está por salir a la luz. Prepara tu cabeza. ¿Quién lo había enviado? ¿Qué más podía haber? ¿Qué cosa era peor que haber tenido una doble, o triple, vida, mentirnos a todas, desaparecer como un cobarde y dejar hijos regados por ahí? La angustia me comía por dentro. Revisé el número. No estaba registrado, ni tenía foto, ni estados visibles. Escribí de vuelta. ¿Quién eres? Leído. Pero no hubo respuesta. Sentí una punzada en el pecho, como una mezcla de ansiedad y miedo puro. Me levanté de la cama, con la bebé dormida en el Moisés, y caminé por toda la casa como si estuviera buscando oxígeno. Me temblaban las manos. La cabeza me daba vueltas. ¿Qué más? ¿Qué más podría haber? Esa noche no dormí. Puse la cuna junto a la cama, cerré con seguro la puerta y dejé mi celular en la mesa de noche, esperando una respuesta que no llegó. Hasta las 6:48 de la mañana. El mismo número desconocido mandó un archivo. Era un vídeo.
Tardó varios segundos en descargarse. Me temblaban tanto las manos que se me cayó el celular. Lo recogí con el corazón a mil. Le di play. Era una grabación de cámara oculta. Una oficina, claramente, aunque no reconocí cuál. Tal vez una bodega. O una sala de reuniones vacía. La imagen era fija, pero el audio era claro. Aparecía a Aarón, sentado frente a otro hombre que no reconocí. No podemos seguir con esto, decía Aarón, nervioso. Ya es demasiado. Ya sabías en lo que te metías, respondía el otro hombre, con voz firme. El trato era claro. Tú nos dabas acceso a las bases de datos y nosotros te ayudábamos con tus deudas. Me llevé la mano a la boca. No. Susurré, no, no puede ser. Aarón se frotaba la frente, desesperado. Pero ya están preguntando cosas. Me pueden descubrir. Entonces será mejor que desaparezcas por un tiempo. Ya sabes cómo hacerlo. El vídeo terminaba ahí. Mis piernas se aflojaron. Me senté en el suelo, sintiendo que el mundo me daba vueltas. ¿Bases de datos? ¿Deudas? ¿Qué había hecho? Marqué el número desde el que me enviaron el vídeo, pero estaba apagado o fuera de servicio. Llamé a Rocío. No contestó. Llamé a Teresa. Me atendió de inmediato. ¿Dónde estás? Le solté, sin saludar. En casa. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Recibí un vídeo. De Aarón. Con otro hombre. Hablan de algo grave. Muy grave. Se quedó en silencio. Yo también recibí algo, me dijo al fin. Un correo anónimo con documentos. De la empresa donde él trabajaba. Hay transferencias. Contratos falsificados. Posibles fraudes. No entiendo mucho, pero creo que Aarón estaba haciendo cosas ilegales desde hace años. No podía creer lo que estaba escuchando. Todo lo que teníamos, ¿se había construido sobre una mentira criminal? No solo había traicionado a su familia, sino también a la ley. Y entonces empecé a conectar las piezas. Las veces que decía que no podía hablar de su trabajo. Las llamadas desde números privados. Las noches en que llegaba tarde diciendo que había una auditoría interna. La repentina compra de un carro nuevo gracias a un bono. Me sentí una completa idiota. Pero lo peor fue darme cuenta de otra cosa. Si Aarón había desaparecido para escapar de una investigación, ¿entonces yo estaba en riesgo también? ¿Y mi hija? ¿Y si alguien más venía detrás de él, y nos usaban a nosotras como carnada? En ese momento, tomé una decisión. Llamé a una amiga abogada. Le conté todo, sin omitir nada. Me aconsejó que fuera a las autoridades. Que no me quedara esperando a ver qué salía a la luz. Más vale que tú hables primero, me dijo. Si te vinculan después, podrías quedar atrapada en su red de mentiras. Y no tienes idea de cuán grande puede ser esto. Así que agarré una carpeta, imprimí todo lo que tenía. El vídeo, las capturas, la carta, las conversaciones con Rocío y Teresa. Llevé a mi hija con mi hermana por seguridad, y me dirigí a una comisaría. No sabía si estaba denunciando a mi esposo, o protegiéndome de él. Pero lo que descubrí en esa oficina, lo que me dijeron los agentes después de revisar los documentos. Eso fue lo que terminó de volcar mi mundo por completo. La sala de espera de la unidad de delitos informáticos estaba casi vacía, pero a mí me costaba respirar. Tenía las manos heladas, la garganta cerrada y una sensación en el pecho como si alguien estuviera apretándome desde adentro. Una oficial joven, muy correcta, me atendió al principio con cierto escepticismo. Pero en cuanto vio el vídeo y revisó la documentación, su cara cambió por completo. ¿Dice que este hombre es su esposo? Me preguntó, mirando la imagen congelada de Aarón en la pantalla. Sí. O al menos lo era hasta hace unos días. Ella desapareció detrás de una puerta con todo mi expediente en la mano. Tardaron casi una hora en llamarme. Cuando lo hicieron, un hombre de unos 50 años, con cara de no dormir hace días, me recibió en una oficina pequeña. Señora, lo que acaba de traer es muy serio, dijo, directo. Este sujeto ya está bajo investigación desde hace varios meses. Pero no teníamos suficiente para actuar. Hasta ahora.
Me explicó que Aarón era sospechoso de haber filtrado información confidencial de clientes de la aseguradora donde trabajaba. Que había desviado fondos, creado identidades falsas y falsificado firmas. Que lo relacionaban con al menos 3 empresas fantasmas. ¿Empresas fantasmas? Él. ¿Cómo? Las ponía a nombre de personas con las que tenía algún vínculo, exparejas, familiares, incluso compañeros de trabajo desprevenidos. ¿Usted firmó algo recientemente? Me quedé helada. Recordé ese documento que me había pedido firmar en enero, por temas de impuestos. Un papel que nunca leí con atención, porque confiaba en él. Sí. Dios, sí. ¿Qué era eso? Tenemos que revisar eso cuanto antes. Porque si usó su nombre, puede haberla involucrado sin que usted lo supiera. Sentí que el estómago se me vaciaba. Lo miré y solo dije: ¿estoy en peligro? No físicamente. Pero legalmente, sí. Por eso hizo bien en venir. Necesitamos que nos colabore en todo. Si lo encontramos, y usted ya está aquí cooperando, quedará como víctima. Pero si se descubre que sabía algo y no dijo nada, puede ser mucho más complicado. Salí de ahí con una mezcla de alivio y terror. Al menos no estaba sola en esto. Pero también entendí que Aarón no solo había traicionado a su familia, había cruzado una línea que lo volvía completamente irreconocible para mí. En los días siguientes, Rocío y Teresa también dieron su testimonio. Se abrió una carpeta formal. Me asignaron una abogada del Estado. Y, entre todas, armamos un rompecabezas del hombre con el que habíamos compartido años de nuestras vidas. La prensa no tardó en enterarse. Un medio local sacó una nota. Ex ejecutivo de aseguradora buscado por fraude millonario y doble vida. Con una foto. La misma sonrisa que tantas veces me engañó. Yo me refugié en mi familia. En mi hija. En el silencio. Durante meses no quise saber nada más. No quería escuchar su nombre. No quería saber si lo atrapaban. No quería saber si seguía huyendo. Hasta que un día, me llegó una carta. No tenía remitente, pero era su letra. Solo decía: no puedo pedirte perdón. Solo quiero que sepas que no planeé hacerte daño. Que lo que sentí por ti fue real. Que nuestra hija es lo mejor que me pasó. Y que, si algún día me atrapan, merezco todo lo que venga. La rompí. No por odio. Sino porque ya no me interesaba seguir dándole espacio en mi vida. Hoy, meses después, sigo reconstruyéndome. Estoy aprendiendo a confiar de nuevo, empezando por mí. Mi hija está sana, los exámenes salieron bien, y estoy más enfocada que nunca en protegerla de todo lo que yo no vi venir. Todavía no sé dónde está Aarón. Dicen que puede haberse ido del país. Otros dicen que está escondido bajo otro nombre. Yo ya no lo busco. No quiero respuestas de él. Solo me queda una pregunta, y tal vez ustedes me ayuden a responderla. ¿Cómo se sobrevive al hecho de descubrir que la persona con la que dormías cada noche era un completo desconocido?